Un iceberg es un formato de video en el que se presentan casos desde la punta hasta el fondo del mismo, en el cual mientras más profundo se encuentre un tema, más turbio suele ser. Sin más que decir, les presentamos un intento de iceberg de la República Dominicana. Existen muchos ingredientes inusuales para hacer batidas en la cultura popular dominicana, un ejemplo importante siendo las batidas de espaguetis que se toman los futbolistas, pero puse esta cara cuando escuché que ciertas provincias preparaban batidas de arenque. Para nadie es desconocido este nombre, y es que la mente maestra que llevó a la fama ese establecimiento tal vez ni siquiera imaginó lo mucho que iba a escalar, a un punto tal en el que el número de visitas de sus videos en TikTok es inmenso, y sus comentarios en su mayoría son en otros idiomas o dialectos hispanos, lo que convierte esta barbería en los pioneros de esa estrategia, lo cual es digno de reconocer. Guillermo Moreno se postula por primera vez en el año 2008, crea el partido Alianza País en 2009 y desde entonces, con constancia, cada 4 años presenta su propuesta política. A pesar de ser uno de los candidatos con menos porcentaje en cada periodo, no deja de intentarlo, por lo que puedo decir que desde que tengo memoria lo veo en la candidatura. Los papeles de Pandora son una filtración de documentos con un peso mayor a 2000 GB de información, ocurrida el año pasado. En estas se encontraban 12 millones de documentos de información de figuras de poder de todo el mundo, entre los cuales Abinader figuraba, teniendo 2 empresas ubicadas en Panamá. Como respuesta, nuestro presidente recalcó haber hecho mención a dichas empresas en su declaración jurada. No obstante, los paraísos fiscales no son ilegales, es notable que haya pasado. Esta entrada se refiere al caso judicial Supertucanos, en el cual se le acusa a ciertos funcionarios de haber tomado sobornos de una empresa brasileña para aceptarlos como proveedores oficiales de 8 aviones Supertucanos para el país. También se les añaden cargos por lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Hace 7 años el público se dividió entre los que opinaban que estaba siendo humillado y los que opinaban que honraba a la patria al ofrecer servicio social como sanción por haber dicho lo siguiente: 60 años que voy a durar pegado, el jefe del movimiento, la verdadera huesacaca, terror con Toya y Pinilla. Duarte Sánchez y Mella, mamagüevo. A día de hoy es sin dudas una interesante anécdota que contarle a sus nietos. La gente se alarmó cuando en 2014 salió a la luz que el 15% de los salamis del mercado presentaban coliformes fecales. También se dieron a conocer ciertas regulaciones que estos productos no seguían, como el hecho de que el 51% de estos productos tenían excesos de químicos que ponían en riesgo la salud de los consumidores. La mañana del 22 de septiembre de 2018, a ojos de todos en la avenida 27 de febrero, se mostraba un video de esos que normalmente uno prefiere ver a solas, en lo que parece haber sido una falla de seguridad de la empresa de vallas publicitarias Mobile Money Access, un descuido que les costó 500,000 pesos dominicanos en multas, entre otras consecuencias. En diciembre de 2020, el Senado aprobó una modificación al Código Penal con el objetivo de abolir el matrimonio infantil en el país. Una noticia positiva, pero lamentablemente en la vida real no todo es color de rosas, y salieron a la luz ciertos senadores que votaron en contra de esa modificación, dejando entender que estaban a favor del matrimonio infantil. La cuenta de Twitter de Infotep sufrió un hackeo el 6 de agosto de 2019. Donde el usuario publicó amenazas contra el entonces presidente Danilo Medina. Los tweets mostraron amenazas de muerte y de divulgación de supuestos estatus del mandatario y de toda su familia si no cambiaba el país. Un ex militar y piloto sospechoso de estar implicado en el robo de una avioneta de las Fuerzas Armadas. Dicho caso fue descartado por falta de pruebas, no obstante, es el autor de los 3 robos consecutivos más grandes registrados en el país. El primero fue un robo a mano armada de un camión de valores proveniente de Bellavista Mall, donde murió un guardia de seguridad, seguido de un robo al Banco Popular, el cual consiguió tras haber logrado entrar con una 9 milímetros en los pantalones, y su compañero una M16 con unas cuantas bombas lacrimógenas dentro de un bulto para guitarras. Estos robos recaudaron varios millones de pesos dominicanos, lo cual puso un precio a su cabeza. La Policía Nacional formó un bloque de búsqueda con 58,000 agentes en el país completo. El jefe de la policía ordenó atraparlo vivo o muerto. Varias horas más tarde murió baleado en un motel de Bonao.
No obstante, el rapero Monkey Black fue ultimado en el año 2014 en las afueras del bar mostrado en pantalla. No fue hasta el año 2020 que el victimario se entregó a las autoridades. Logró estar prófugo 6 años con la ayuda de su familia, una de las más poderosas de la comunidad portuguesa. Narciso González, profesor y activista, una de las mayores influencias de las protestas en contra del fraude electoral de los años 90, desapareció poco después de haber publicado su crónica 10 pruebas que demuestran que Balaguer es lo más perverso que ha surgido en América, donde arremetía contra el en ese entonces presidente, usando epítetos como asesino, delincuente, inmoral, pandillero, tramposo, entre otros. Era 27 de octubre de 2014 cuando Frank Holguín intentó inmolarse dentro de uno de los vagones de la línea 2 del metro de Santo Domingo, ocasionando quemaduras a 7 personas, 2 de ellas de gravedad y más de una decena de heridos indirectos por daños colaterales. Al principio se creyó que el responsable era Francis González por ser el más afectado, con quemaduras de tercer grado en más de un 50% de su cuerpo. Lo cierto es que el culpable le lanzó la mochila incendiada a Francis después de que este haya alertado a todo el mundo de lo que planeaba hacer Frank. El 8 de marzo, este es sentenciado a 35 años de prisión, ganando el título de ser el primer dominicano condenado por terrorismo. Además, deberá pagar aproximadamente 15 millones en indemnizaciones a víctimas y a la UPRED por los daños en las instalaciones. Fue un vuelo pactado para el 6 de febrero de 1996, saliendo del aeropuerto Gregorio Luperón en Puerto Plata hacia Alemania, el cual se estrelló minutos después de haber despegado. El accidente fue causado por un fallo en los sensores de velocidad delanteros mostrados en pantalla, usados para medir la velocidad desde fuera del avión y asegurarse que los datos mostrados en el indicador de velocidad son correctos. Esto causó una cadena de discrepancias entre el indicador del piloto y el copiloto, lo que escaló hasta convertirse en el mayor desastre aéreo en la República Dominicana, con 189 víctimas. Luego de un tiempo investigando las cajas negras del avión, logró determinarse la causa de la falla del sensor, una avispa anidada dentro de los sensores, uno de los mayores ejemplos de efecto mariposa en nuestra historia. El día 7 del mes de octubre del año 2020, Juan Francisco Núñez Leonardo, un hombre soltero, sin hijos y que vivía completamente solo, se lanzó desde el piso número 14 cayendo en un toldo del edificio gubernamental. Lamentablemente expiró camino al hospital. El edificio estaba de luto, por segunda vez. Me explico. El día 7 del mes de octubre del año 2015, Euridíades Ramírez Gómez decidió terminar con su vida al lanzarse también del piso 14 de dicho edificio, dejando huérfanos a 2 niños, mismo piso, misma fecha, 5 años de diferencia. Cada 4 de mayo, una parte de la sociedad dominicana recuerda con dolor cómo hace 26 años 2 jóvenes le arrebataron la vida al niño José Rafael Llenas Aybar, uno de los casos más trágicos que ha sufrido el país. ¿Puedo ir a una exhibición de motores con mis primos? Fueron las últimas palabras que la madre escuchó de su hijo por teléfono. En lugar de una exhibición de motores, lo que el niño experimentó al bajarse del vehículo fue ser amordazado, ya que los 2 jóvenes planeaban secuestrarlo y pedir una gran suma de dinero a la familia, lo cual les pesaba en la conciencia y estaban arrepentidos, pero tenían un problema. El niño ya estaba amordazado y les había visto la cara, así que por temor a que hable, su primo le propinó 34 puñaladas en distintas partes de su pequeño cuerpo, para luego lanzarlo a Arroyo Lebrón envuelto en cinta adhesiva gruesa. No contento con esto, el primo llamó a la madre para notificarle que lo había dejado en la bolera a petición del niño, para luego, cuando la madre no lo encontrara allí, ayudar en la búsqueda del niño y así no levantar sospechas. Así lo hizo por varios días, hasta que el niño apareció. Por cuestiones de la vida tenía un papelito en las manos que contenía un número de teléfono de la novia del primo, lo cual tarde o temprano llevó a que se descubrieran los responsables. Kelvin Núñez, acusado de violación, agresión y acoso sexual a varios menores, además de habérsele vinculado a una red de pornografía infantil, fue productor de un programa infantil llamado Canquimanía. A cambio de obtener reconocimiento y acceso a la industria artística, este fue acusado de exigirle a sus víctimas que le realizaran actos sexuales, que iban desde sexo oral y anal hasta intercambios en orgías realizadas en hoteles o incluso en las viviendas de las víctimas cuando sus padres no estaban presentes. 2017.
Otro año que nos recuerda que lo mejor que una persona común y corriente puede hacer cuando descubre un delito cometido por figuras de poder del Estado es callar y continuar con su vida. Junior Ramírez, abogado y catedrático universitario, descubrió ciertos asuntos turbios dentro de la organización OMSA, solicitó ciertos documentos sobre modificaciones en los autobuses desde 2012 hasta 2017. Nunca le fueron entregados, lo que lo motivó a depositar un recurso de amparo ante el Tribunal Superior Administrativo el 20 de septiembre del mismo año. En vista de esto, el director de OMSA contactó a Argenis Rivas para que le encontrara una solución al asunto, la cual parecía ser llegar a un acuerdo económico para que ambas partes olvidaran lo sucedido. Se reunieron en un hotel de Cienfuegos donde Junior le expresó que retiraría la demanda si se le entregaba la suma de 8 millones de pesos, de los cuales 2 millones eran para supuestas personas que le mandaron introducir el recurso de amparo y los 6 millones para él y su equipo de trabajo, a lo que le respondieron que el monto era mucho y que solo le podía dar 4 millones para que guardara silencio. Quedaron de acuerdo. Días después, Argenis le entregó la suma de 1 millón de pesos diciéndole que la otra parte se le entregaría cuando retirara el amparo. Hecho esto, Argenis fue a encontrarse con Junior en la UAS, lo encontró en un aula impartiendo clases y le pidió que salieran a hablar un momento. Cuando estaban dentro del vehículo de Argenis, le disparó y procedió a huir con el cuerpo. Con ciertos contactos logró ocultar el vehículo. El arma y el cuerpo lo tiró a la cañada Arroyo Varilla en Mano Guayabo para posteriormente huir del país. No obstante, fue deportado a Estados Unidos y tuvo que lidiar con los cargos correspondientes ante juicio. Víctor Alexander Portorreal, Chamán Chakra, fue el foco de todos los noticieros en 2018. Con la medida de coerción a Víctor Alexander Portorreal Mendoza, Víctor Alexander Portorreal Mendoza, cuando enfrentó juicio por el cuádruple asesinato y doble violación de su familia. Su esposa, 2 hijastras e hijastros pasaron por la peor noche de su vida cuando éste decidió ultimarlos. No obstante, no fue hasta varios días después del suceso que se descubrió, cuando vecinos comenzaron a sentir un olor a putrefacción saliendo del hogar del victimario. Llamaron a las autoridades y todo salió a la luz. En el juicio, él aceptó todos sus cargos sin dudar, se declaró culpable y luego pidió perdón a la nación, diciendo que decidió no quitarse la vida porque de esa manera no iba a pagar lo que hizo, que si está vivo es porque quiere redimirse. Sterling Francisco Santos, hombre que había ganado la confianza de la familia Sánchez al punto de visitar con frecuencia y hasta comer en la casa, fue acusado de violar, asesinar y posteriormente lanzar el cadáver al mar de la niña Liz María Sánchez de 9 años de edad, hecho que admitió sin dudar el primer día de su juicio. No obstante, en la sesión siguiente intentó negarse y alegar que tenía un trastorno antisocial, consiguiendo ser detenido por 18 meses de prisión preventiva, un caso que sigue abierto, inclusive cuando se había desmentido la posibilidad de que el acusado no reciba condena por el hecho de que el cuerpo nunca apareció. Es el año 2011, localidad de Arroyo Cano, cercana a San Juan de la Maguana. El vecindario está abrumado por el temor, ya que una cadena de sucesos desafortunados persiguen a la comunidad. Desde hace meses han estado encontrando en lugares aparentemente aleatorios restos de animales descuartizados, gallinas, perros, burros, todo lo que abundaba en el sector. La gente no tenía idea de quién era el responsable hasta que Petete hace su primera aparición pública. Sin razón aparente, le propina alrededor de 15 machetazos a un anciano del barrio, posteriormente descuartizando 2 de sus burros y dejando los restos en terreno baldío. Petete procede a esconderse por meses para luego reaparecer y sin motivo aparente descuartiza a su primera víctima humana, Luis Noel Sánchez, separando todas sus extremidades y partiendo su cabeza en 2, dejando sus 2 brazos en posición de una cruz. Todo fue relatado a un primo de la víctima por teléfono por el mismo Petete. Encontraron todas las partes de su cuerpo, a excepción del hígado y órgano reproductor de la víctima. Esto llamó la atención de todo el país. Una búsqueda empezó con el objetivo de atrapar vivo o muerto al responsable, el cual se escondía en las montañas. Y para colmo, no existía ni una foto de él, ya que no se había sacado cédula ni había ningún registro criminal de él. Para el país fue repugnante el día en el que encontraron utensilios de cocina y los restos de una fogata en las montañas, lo que parecía ser la escena en la que fueron cocinados los restos que faltaban de Luis. El hecho de que encontrara a Petete haya sido tan difícil llevó a las personas a pensar que su familia estaba vinculada y que lo ayudaba a esconderse. Tantas acusaciones llevaron a la madre del victimario a una depresión tal que no encontró otro camino que saltar del puente del río Yaque del Norte. Petete no ha sido encontrado hasta la fecha.
El lunes 1 de marzo de 1993, la población dominicana estuvo en vigilia, pendiente al desenlace del caso del Banco del Progreso. El asaltante era el médico cirujano plástico Dr. Cristóbal Eliseo Payano Rodríguez. Fue tanta la relevancia que el caso alcanzó que respetadas personalidades de la vida nacional, tales como Freddy Veras Goico, Uchi Lora, así como miembros de la Policía Nacional, entre otros, trataron de persuadir al hombre que, con careta de payaso, amedrentaba con matar a los rehenes y que al final no encontró salida a su situación. Su objetivo era escapar con los rehenes y el dinero en un vehículo que estaba estacionado afuera del establecimiento. Las negociaciones duraron aproximadamente 12 horas. Hubo 2 ocasiones en las que el asaltante estaba contento con el resultado. La primera, en la que envió a una rehén a revisar el vehículo que le concedieron, pero luego la policía no le devolvió la rehén, sino que la mantuvieron fuera a salvo. Esto enfureció al asaltante, provocando que sus peticiones sean más difíciles de cumplir. Ahora exigía un helicóptero que lo lleve al aeropuerto para salir del país de manera segura. Estaba negado a cambiar de opinión hasta que no consiguiera lo que buscaba. Las negociaciones se extendieron hasta las 3 de la madrugada. Por esa misma razón, hora en la que en un intento de salir con vida, el asaltante terminó acorralado por una serie de imprevistos que terminaron dejándolo en el suelo abatido, parte de la sucursal quemada y por último, varios rehenes muertos y heridos. Su dueño era Antonio Parrilla, quien vivió en ella hasta el año 1930 aproximadamente, cuando el entonces presidente Horacio Vázquez descubrió que su esposa le era infiel con el mencionado, a quien le impuso cadena perpetua y mandó a quemar la casa con las 3 niñas adentro. Pasan los años. Entre rebeldías de Trujillo y otras razones, Parrilla vuelve a su hogar. Es importante notar que lo que vemos ahora de la casa fue exactamente lo que este reconstruyó hace más de 80 años. Se dice que Antonio desenterró los restos de sus hijas y los enterró en algún lugar dentro de la casa. Tiempo después, en la zona comienzan a desaparecer niñas pequeñas en grupos de 3. Cuando ya eran 12, aconteció que el responsable se entregó a la policía. Inmediatamente después de entrar al destacamento dijo lo siguiente: cumplí con lo que el diablo me mandó a hacer. Y se abrió el estómago con un machete enfrente de todos. La policía fue a revisar su vivienda y encontraron los 12 cadáveres descuartizados en descomposición. Al escuchar esto, el jefe prohibió la entrada al local. Se cree que por superstición no ordenó que destruyeran la casa. Desde entonces nadie ha vuelto a dormir en el lugar, y dicen por ahí que aquel que lo intenta amanece fuera. Aquí termina nuestro intento de iceberg dominicano. En pantalla pueden ver a las personas por las cuales esto fue posible. Ahora quisiéramos saber qué opinan ustedes. ¿Les pareció un buen, mal iceberg? ¿Qué casos faltaron? Déjenme saber en los comentarios. Espero que después de esto logren dormir.